Hoy es lunes 4 de julio de 2022, 4 de julio, ¿no? Muchos lo tenemos muy presentes, el Día de la Independencia de Estados Unidos. En Estados Unidos se festeja de gran forma, ¿no? Es el día inhábil, ¿no? Es el equivalente a nuestro fiestas de independencia en septiembre. Pero bueno, como cada lunes les doy a conocer cuáles son las noticias que más impactaron, interesaron, importaron o generaron morbo, si se quiere, a los mexicanos en la semana previa. La semana que fue realmente la última semana de junio y primeros días de julio, ¿no? Esa es la semana que corrió, la semana donde el presidente cumplió 4 años de haber sido electo en 2018. Pero ¿cuáles fueron las noticias más importantes para los mexicanos? En el número uno, un evento que ocurrió en Estados Unidos, pero que impactó aquí y en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, que es el hallazgo, si se quiere poner así, ¿no? De un tráiler con más de 50 muertos, más de 50 migrantes, más de 50 personas que por necesidad querían ir a Estados Unidos, cayeron en manos de una banda de traficantes de personas, entre otras cosas, ¿no? De delincuentes totalmente, que los abandonaron y murieron asfixiados en el interior de una caja de tráiler, allí a las afueras de San Antonio, en Texas. No es la primera vez que ocurre, pero sí es la vez que más muertos nos reportan. Es una tragedia, no es una tragedia, son más de medio centenar de tragedias, ¿no? En cada hogar. Muchos mexicanos, pero no solo mexicanos, hay centroamericanos y hay de otros lugares. O sea, de hecho no han sido identificados todos, ¿no? Pero por mucho fue la noticia más interesante. Después de ella, y mucho menos interesante, hubo algunas que compartían segundos, terceros, cuartos lugares, pero esa impactó. ¿Qué otras noticias hubo importantes? A ver, con motivo del aniversario, el 1 de julio, el viernes, y porque al presidente le gustan esas fechas, le gustan que se conmemoren fechas, que se recuerden fechas y que hacer algo impactante, pues inauguró una parte de la construcción de la refinería Dos Bocas, también mostrando que hay avance. No, los opositores inmediatamente dijeron, ¿cuál refinería si no refina? Porque llama refinería, no refina, falta mucho. Pero el presidente inauguró, por cierto, al estilo priista, porque así le hacía el PRI también, ¿no? Inauguraba partes y partes y partes que tampoco se quejen de que, ¿cómo lo está haciendo así? Le han hecho todos los gobiernos. Inauguran prácticamente la primera piedra de una carretera y el primer kilómetro, ¿no? Y el primer carro que pasa, o sea, y se van inaugurando cosas así. Bueno, el presidente López Obrador decidió hacer eso y inauguró porque quería hacerlo en esa fecha, quería tener algo, y allá, por cierto, hizo su festejo, su mensaje número 14 ciudadano. Creo que el mensaje pasó un poco desapercibido por la parte de la refinería. En el mensaje había prometido mostrar que su estrategia de seguridad funcionaba. No, nos dio las mismas cifras que nos dan en las mañaneras. Delitos han bajado. ¿Cuánto? 5% los homicidios dolosos cuando estamos en el cuarto año. Es decir, si seguimos así, cuando termine va a haber bajado 10%. La cifra gigante que le dejaron y que va a seguir siendo gigante cuando le quitas el 10%. O sea, no es esa una buena noticia que solo hayamos bajado 5% de homicidios dolosos. Si esa es la prueba de que la estrategia funciona, pues sí, vamos a seguirle así y tal vez a otra generación le toque ver un México como quisiéramos verlo todos, todos, ¿no? O sea, así que ojalá le vaya mejor con su estrategia y ojalá haya alguna modificación, ¿no? Si no quiere cambiarla, que haga cosas además de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que nadie debería pedirle que desaparezca programas sociales, o sea, para empezar. Otro periodista asesinado, ahora en Tamaulipas. No ha sido un solo lugar. A lo largo de este año, según las cuentas de cada quien quiera hacerlas, van entre 10 y 12, o incluso algunos bajan hasta 8, porque dicen sí, son periodistas, pero los mataron por razones ajenas a su labor periodística. El chiste es que hay otro periodista ahora en Tamaulipas, hemos tenido asesinados en muchos lugares, ¿no? Veracruz, Tijuana. Otra noticia, siguió la sequía en Monterrey, siguió la sequía y siguió, ¿no? Hubo por ahí algunas expresiones de su gobernador, de Samuel García, quejándose de la poca solidaridad que han mostrado otros estados del país. Las lluvias están ayudando.
las lluvias. No es solución, no es solución, porque no todo el año llueve y no pueden estar supeditados. Se requiere una solución a largo plazo para asegurar que tenga agua Monterrey en forma regular. Parte de esa solución pasa por aumentar la cultura de cuidado del agua. Pero creo que eso lo van a hacer y se va a lograr y ojalá se genere la cultura del cuidado del agua. Pero de todos modos se requiere una solución que creo que el gobierno está buscando. Pero por lo pronto vive en un momento de estrés hídrico y entonces sigue siendo una noticia. Espero que pronto se suavice el problema, ¿no? Que las lluvias ayuden a llenar presas y ayuden a generar más acceso durante el día, durante la noche, en forma permanente, y que se genere una cultura de cuidado del agua. Otras noticias, de repente el PRI siguió problemas, ¿no? Ya sabíamos, hemos reportado cómo los presidentes, expresidentes, senadores, coordinadores de senadores, todos pidieron una segunda reunión con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, no la dio, se generó un debate sobre qué, y de repente Alejandro Moreno sale con una propuesta que, por cierto, tendrá algunos seguidores, ¿no? O sea, hay que decirlo, tendrá algunos seguidores. Muchos podemos no estar de acuerdo en nada absolutamente y podemos pensar que es una regresión, que en este momento armar al país es una muy mala idea. ¿No? Entonces pasar de un gobierno como se quejan de militarizado, porque están muchos militares haciendo labores, ahora vamos a un país armamentista donde todos tengamos un arma, que no estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que también hay muchos que defienden esta situación. Bueno, el caso es que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, propuso legislar en materia de que sea más fácil para un ciudadano conseguir un arma de fuego e incluso acceder a armas de fuego de más poder, ¿no? Hay que decirlo, hoy cualquier ciudadano puede tener un arma de fuego si demuestra cosas y va a la defensa, ahí la adquiere, la registra y tiene ciertos cuidados de dónde guardarla, cómo tenerla, cómo usarla. Y entonces, bueno, puede tener permiso. No, muy pocos tienen permiso. Bueno, son muchos, pero es muy bajo el porcentaje que tiene permiso. Eh, y el presidente del PRI propuso que se facilitara esa forma de conseguir un arma por parte de todos los mexicanos, con el argumento de que si el Estado no puede garantizarnos la seguridad, lo cual, por cierto, tiene mucho de razón, ¿no? En muchas zonas del país esto pasa, dice entonces cada ciudadano que tenga forma de protegerse, ¿no? Yo creo, no es una buena idea, ¿no? Yo creo que más bien hay que pedirle y exigir al Estado que sí cumpla lo que tiene que hacer. Pero bueno, es un asunto de la política. Me recuerda algunas propuestas en su momento de Partido Verde de pena de muerte, ¿no? Sí, son cosas que no van a pasar, que no iban a pasar, pero que siempre encontraba un nicho, un segmento de población con el que estaba de acuerdo, ¿no? Dentro de la vacunación, dentro del COVID, que está en niveles altos de contagio, no de muertes ni de saturación de hospitales, pero sí de contagios, niveles muy altos, y nadie ha querido decir es la quinta ola, no se han atrevido a decir claramente que es quinta ola, pero en términos de contagios sí hay una quinta ola, lo cual quiere decir que también la noticia es que va a bajar tarde o temprano, pero ahorita estamos en un momento grave de contagios. En paralelo está la vacunación. Hubo problemas incluso de falta de vacunas en algunos lugares porque llegaron más chavos, porque era para chavos, ahora los que se iban a vacunar, llegaron más chavos de los pensados y faltaron vacunas, y se tuvieron que establecer nuevas formas, etcétera. En un centro de vacunación en Puebla hubo balacera, no se habían presentado, llevamos ya la vacuna desde el 21, desde finales del 20 y principios del 21, realmente inicia. Y ya vamos a mediados del 22 y es la primera vez que en un centro de vacunación tenemos el caso de una balacera. En términos deportivos, inició en la Liga del Fútbol. Inició bien, con muchos goles, por cierto, inició bien. Además, yo digo que inició bien porque inició ganando el Cruz Azul, ¿no? Inició ganando y de visitante y en Nuevo León a los Tigres, que no son nada fáciles. Entonces digo, pues empezó bien, pero no, en general empezó bien. Vimos partidos atractivos, nuevos jugadores, pero vimos goles, que eso es siempre para el aficionado es un gusto ver goles. Y entre los deportivos la parte pues, atractiva de que ya empezó un entretenimiento que a muchos les interesa y es atractivo, pero por el otro lado, en el mismo deporte, en el fútbol, vivimos una tragedia. Eliminó Guatemala, eliminó en penaltis, eliminó a México y fue doble la eliminación. Lo eliminó para el Mundial Sub-20
Los famosos mundiales donde somos favoritos y donde tenemos buenos equipos, y ahí van nuestros chavos y van y le echan ganas y triunfan a las potencias. Ese mundial sub-20, que pasamos la primera fase tranquilamente goleando equipos, pero ya en la fase decisiva perdimos penaltis con Guatemala, pero escandalosamente, fallando 4 de la serie de penaltis. Y lo cual nos elimina para el Mundial Sub-20 y para unos Juegos Olímpicos. O sea, para las dos cosas nos elimina, lo cual deja a una generación de jóvenes sin esos fogueos, sin esos fogueos. Si le aumentamos a que México va a ser sede junto con Estados Unidos en un mundial, tampoco la selección, México, la selección mexicana va a calificar por ser sede, pero entonces tampoco va a tener ni eliminatorias ni juegos preparatorios. Entonces va a haber como un periodo y México va a tener que encontrar la forma de foguear a sus jugadores de otra manera, pero eso, bueno, ya es cosa de los expertos. El chiste es que es una tragedia que la selección mexicana sub-20 haya sido eliminada y que con eso tampoco tengamos acceso a los Juegos Olímpicos, donde hemos sido medallistas 2 veces recientemente. Entonces, sí es una tragedia. Y por último, un proceso que hemos visto recurrentemente, prácticamente desde que empezó el sexenio o desde que terminó el sexenio anterior, que es una nueva caravana migrante. Se vuelve relevante además, es mucho más grande de aquellas que nos asustaban al principio, esta es más grande, pero además en vísperas a una semana de que el presidente López Obrador vaya a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden, a hablar justo del tema de migración, justo del tema de migración, donde la postura ya los conocemos, y cada quien va a dar su opinión y su punto de vista, y vamos a ver a qué acuerdos llegan. Pero sí, la postura del presidente de México es, para parar la migración, el verdadero muro es que hay que invertir en las zonas de donde salen los migrantes, hay que invertir ahí para que deje de haber migrantes, lo cual es un poco el equivalente a los abrazos no balazos, es decir, el equivalente a busquemos que las nuevas generaciones, que ahí haya empleo, porque en el futuro entonces ya no va a haber migrantes, demos dinero y ahí generemos poco a poco un desarrollo económico que genere eso, está bien, pero eso no resuelve la migración actual, ¿no? Por eso digo que es el equivalente a los abrazos. Es una solución a futuro, pero no a presente. Y la postura de Estados Unidos seguramente va a ser decir, a ver, si todo se arregla con 100 millones de dólares, si esa es la bronca, va a haber 100 millones de dólares, ahí va, ¿no? Para que no haya migración al final, después de otros unos años. Pero por lo pronto, mientras ahí se genera esa solución, hay unos migrantes. Así que México te pedimos que ya se va a hacer un muro económico que funciona después, pero requerimos un muro físico. Así que nos paras. El muro físico es de alguna manera la utilización de la fuerza para evitar, o de la ley si le quieren poner así, pero hay que evitar que lleguen a la frontera y que pasen a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, ahí tienen las dos posturas, las dos tienen su historia. Gracias a Roy Campos con las noticias comentadas más importantes de la última semana de junio y primera de julio de 2022.